El compromiso y gobierno de Dios. Continuamos con la serie de Nehemías y en esta ocasión nos vamos a adentrar en el final del capítulo 9, que sería el versículo 38, y veremos todo el capítulo 10 hasta el versículo 39. Habíamos visto cómo Esdras, que era una persona que amaba al Señor, que amaba la ley y sus mandamientos, le enseña al pueblo y a través de los levitas y los sacerdotes la ley de Dios. Y luego Esdras eleva una oración ante Dios, confesando los pecados del mismo pueblo de Israel. Y ante este hecho tan significativo y tan importante, el pueblo asume un compromiso, y es hacer un pacto ante Dios. Y en el capítulo 9, versículo 38 de Nehemías dice: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo habla de que, nosotros vamos a cumplir este pacto delante de Dios. Y dice, firmada por nuestros príncipes, los que representaban cada tribu, por nuestros levitas, los que tenían la función de servir en el templo, y los sacerdotes, que también tenían la función de estar en el templo, pero en el sentido de enseñar e interceder ante el pueblo delante de Dios. Y en este pacto es muy interesante porque de alguna manera este compromiso del pueblo era restablecer su relación con Dios y seguir aprendiendo de su palabra. Ahora, si ustedes ven en este capítulo, vamos a ver una serie de aplicaciones que el pueblo se compromete a cumplir de la ley de Dios, relacionado al matrimonio, relacionado al comercio, que es el guardar el día sábado, relacionado al sistema agrícola, la ley del séptimo año para rescate, relacionado a la cancelación de deudas que afectaban lo social, también lo religioso, en cuidar la casa o el templo de Dios, y lo económico, el contribuir para la casa de Dios. Y muy maravilloso porque este capítulo 10 termina diciendo: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto es maravilloso cómo termina este capítulo, en el cual podemos reflexionar acerca de muchas cosas. Ahora, esto también obviamente que tiene una aplicación para nosotros que nos consideramos creyentes. Nosotros vamos a ver más adelante en el libro de Nehemías que el pueblo, a pesar de este compromiso, no pudo cumplir la ley de Dios, la mayoría de ellos. Porque de alguna manera no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas o medios cumplir las leyes que Dios demanda. La única forma de poder cumplir es cuando nosotros dependemos de Dios. Cuando nosotros descansamos en Dios, podemos cumplir sus leyes y mandamientos. Y para comenzar, veremos el segundo punto, que es hacer su voluntad, en el versículo 30, que dice: y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, capítulo 10, 30, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. Algo que había pasado con el pueblo en ese tiempo fue que se habían mezclado con otros pueblos que no adoraban al Dios verdadero. Y acá puede decir que los mismos judíos estaban haciendo discriminación hacia otros pueblos, pero no. Esto tenía un principio muy importante. De alguna manera el pueblo de Israel tenía la función de ser la luz
para las demás naciones. Y de alguna manera un matrimonio representa una sociedad. Una sociedad se conforma de matrimonios. Y matrimonios que adoren y alaben al Dios verdadero iba a ser una luz para las demás naciones. Pero Israel no lo fue, ni Jerusalén tampoco. Entonces esta promesa que hizo el pueblo fue muy importante. Como dice el 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestros hijos. El propósito era poder poner como patente que ellos amaban y guardaban la ley de Dios. Y mezclarse con los otros pueblos era realmente mostrarse totalmente indiferente a la palabra de Dios. Unirse con otros pueblos en matrimonio era corromper su fe por esa unión. Y estas alianzas muchas veces traían vidas desastrosas para la vida moral y espiritual del mismo pueblo. También muchos de estos pueblos tenían sus dioses que terminaban en una prostitución cúltica y otras conductas sexuales que a Dios no le agradaban. De alguna manera acá nos habla de la lealtad espiritual, de la pureza ética y de la integridad doctrinal. No hay duda de que el matrimonio cristiano glorifica a Cristo, glorifica a Dios, y más en una sociedad donde todo se mezcla y donde no hay problema. Y esto nos llama a nosotros como creyentes, en primer lugar, que estamos unidos a Cristo. Nosotros somos la esposa y Él es nuestro amado. Y por tanto nuestra vida debe reflejar esa luz a nuestro entorno. Y si estamos casados con nuestro hermano o hermana en la fe, también somos llamados a testificar acerca de esa luz, a vivir una vida en integridad. Luego el punto 3 habla de honrar su día. Y el versículo 31 dice, y asimismo, que si los pueblos de la tierra trajeren a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día, ni en otro día santificado. El pueblo se compromete a guardar el día de reposo. El día de reposo fue el día sábado, que le fue dado para honrar a Dios pero también para ayudarse unos a otros y proclamar la verdad de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de guardar el día sábado? Su propósito era disfrutar el descanso. También era un día para ayudar a los demás, donde la cabeza de la familia ayudaba a su familia, donde los criados se podían cuidar y ver por los animales, por el ganado, donde los vecinos podían recibir visitantes o forasteros que tuvieran alguna necesidad. No hay duda de que era un día para ejercer la misericordia, pero también para hacer manifiesta su verdad a través de estas obras de misericordia. No hay duda de que el día del Señor debe ser un día para nosotros los creyentes, un día de adoración, de alabanza, un día donde podamos honrarlo a Él y dar testimonio público de Él. Pero también es un día de descanso, de relajación, de lectura, de oración, de actividades conjuntas en familia o la fe. Pero también es un día donde podemos ayudar a algún miembro de la iglesia que esté pasando alguna necesidad. No hay duda de que el día de reposo, que para nosotros es el día domingo, donde celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debe ser considerado algo muy importante. Luego el cuarto punto dentro del versículo 31 dice, y que en el año séptimo dejaríamos descansar la tierra. Cada 7 años había un mandamiento del Señor en donde se tenía que dejar descansar la tierra. Y esto era
si se obedecía era reconocer explícitamente de que tanto el pueblo como la tierra era propiedad de Dios y que todo lo que el pueblo tenía le había sido confiada solamente por Dios. De alguna manera el pueblo era mayordomo de la tierra y debía rendir cuentas al dueño, al creador, al Señor. Ahora, ¿por qué Dios instituyó este mandamiento de que al séptimo año se dejara de trabajar? Y Dios lo hizo para el cuidado de la tierra en primer lugar, para el cuidado de la naturaleza, para que la tierra pudiera descansar luego de 6 años de intenso trabajo. También era una buena forma de cuidar el medio ambiente. Pero también el propósito era una manifestación de amor. Al no trabajar el día séptimo, al no trabajar en la tierra, lo que permitía era que las personas extranjeras o las personas pobres que no tuvieran para sus necesidades pudieran en ese año vivir de las cosas, de lo que se había sembrado. Y esto era algo que mostraba la compasión del Señor y que el Señor quería que sus hijos, el pueblo, tuviera esa manifestación entre sus propios hermanos y extranjeros. Pero también además era un acto de fe, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué vamos a comer si no sembramos ni cosechamos ese día o ese año, no? Entonces, obedecer a Dios significa confiar en Él. Dios había prometido en su ley que Él enviaría su bendición al sexto año, de modo que produciría fruto para 3 años si ellos cumplían ese mandamiento. Y no hay duda de que tenían que haber fe, tenían que confiar realmente en la providencia del Señor. Luego, al terminar el versículo 31 dice, y remitiríamos toda deuda. Habla acerca de cancelar las deudas, que era un reflejar de su amor, reflejar el amor de Dios. Y que al llegar a ese séptimo año se cancelaría todo cuanto se les debiese a las personas. Y también nos habla también a nosotros de saber perdonar y saber tener misericordia del prójimo. Luego, entre el versículo 32 y 39 del capítulo 10, habla acerca del templo. Y el versículo 32 dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Es muy interesante que en estos versículos habla acerca de que los sacerdotes, los levitas, iban a comprometerse con cuidar la casa de Dios. Recordemos que el templo ya había sido construido hace como 80 años a través de Josué y Zorobabel. Y los profetas que hablaron acerca de esto, Ageo y Zacarías. Ahora, ellos reconocen la obligación de contribuir. El versículo 35 dice, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Es decir, llevar lo mejor, lo primero al Señor, reconociendo su importancia. Ahora, esto responde a la palabra de Dios contribuyendo en obediencia. Ellos reconocían la necesidad de una aportación obligatoria. También habla acerca de recoger madera.
Y esto también es interesante, porque es como que nos habla de que cualquier trabajo que se hiciera para el templo, para el Señor, todo era importante. Luego habla del compromiso de mantener el continuo sacrificio en el templo. También esto recalca la importancia que tenía el pueblo, para el pueblo, el Señor. Ellos estaban confesando de alguna manera en público el control soberano de Dios en todas las facetas de sus vidas, tanto sus relaciones como su tiempo y sus posesiones. Realmente esto era maravilloso. Y de alguna manera esto es algo que nos habla a nosotros los creyentes. No hay duda de que el Señor desea transformar nuestras vidas de manera completa. Dios desea que podamos asimilar ese compromiso de guardar sus mandamientos, de vivir bajo su palabra como creyentes, como seguidores de Cristo. Y eso significa vivir una vida de fe. Muchas de estas personas que asumieron el compromiso luego no cumplieron con los mandamientos del Señor, porque estaban confiando en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, en sus propios dones, porque el secreto de vivir esta vida que Dios desea en todo sentido es vivir por fe, comprendiendo que a través de la gracia de Dios podemos vivir esta vida, que ahora que hemos recibido el amor de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, sea la motivación, sea el incentivo para vivir una vida en agradecimiento. Realmente el Señor desea que cada día asumamos nuestro compromiso como creyentes en toda nuestra vida, confiando y descansando en Él, pero también comprendiendo que Él es soberano y que Él merece tener el gobierno total de mi vida. Muchas gracias.